Soy Lucía, tengo 27 años, y mi padre acaba de señalarme frente a un juez que, casualmente, es amigo suyo, diciendo, esta niña solo sabe malgastar lo que no merece. Exige cada céntimo del patrimonio que mi abuelo me dejó exclusivamente a mí en su testamento. El juez asintió con la cabeza mientras el abogado de mi padre sonreía. Caso ganado, sin duda. ¿Desde dónde nos ven hoy? Dejen su ubicación en los comentarios de abajo y denle a me gusta, y suscríbanse si alguna vez se han sentido completamente traicionados por su familia. Definitivamente querrán seguir lo que sucede a continuación, porque cuando vi al juez asentir como si fuera el animador personal de mi padre, supe exactamente lo que estaba pasando. Verán, había previsto esta pequeña artimaña desde que vi las fotos de ellos juntos durante las campañas electorales de mi padre hace años. Políticos y sus amigos. Realmente se creen muy listos, ¿verdad? Pero permítanme contarles cómo llegamos a este enfrentamiento en la sala del tribunal. Esta historia comenzó hace 27 años, cuando nací y mi madre exhaló su último suspiro. El diputado Ricardo Heredia nunca quiso ser padre. Lo dejó claro desde el primer día al considerar que un recién nacido era, de alguna manera, responsable de las complicaciones en el parto. Sí, han oído bien. Mi padre me culpó de la muerte de mi madre. ¡Qué hombre tan maravilloso! Mientras él estaba ocupado construyendo su carrera política en Madrid y culpando a un bebé, mis abuelos paternos intervinieron. Doña Beatriz y don Guillermo Heredia no solo fueron mi apoyo emocional, sino que se convirtieron en mi mundo entero. Me llevaron a casa desde el hospital mientras mi padre desaparecía de regreso al Congreso. Quizás él suspiró aliviado por no tener que lidiar con la crianza de la hija que nunca quiso. Y, sinceramente, su pérdida fue mi beneficio. Mis abuelos pensaron que estaban ayudando. Creían que si me criaban con suficiente amor y paciencia, tal vez su hijo finalmente cambiaría y querría ser parte de mi vida. Personas bondadosas e ingenuas, incapaces de imaginar que su propio hijo pudiera ser una decepción tan absoluta. Crecer en su casa solariega era como vivir en un cuento de hadas, con la diferencia de que el príncipe en esta historia no quería tener nada que ver con la princesa. El abuelo Guillermo solía leerme cuentos antes de dormir, y la abuela Beatriz me enseñaba a pintar con acuarelas. Llenaron cada cumpleaños, cada Navidad, cada evento escolar con tanto amor que casi olvidé que se suponía que debía haber alguien más allí. Casi. Las mañanas de Navidad eran perfectas hasta que sorprendía a Beatriz mirando fijamente su teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. Guillermo carraspeaba y me distraía con otro regalo, pero podía ver la decepción en sus ojos cada vez. La primera vez que pregunté por qué papá nunca venía de visita, debió ser cuando tenía 5 años. El rostro de Beatriz se contrajo por un momento antes de recuperar la compostura. Papá está muy ocupado ayudando a la gente de España, cariño. Es un trabajo importante. Incluso a los 5 años olí la mentira en esa explicación, pero aprendí a no preguntar, porque cada pregunta sobre papá hacía que las dos personas que más amaba en el mundo parecieran tener el corazón herido. Para cuando llegué al instituto, ya no esperaba nada de él. Las reuniones de padres y profesores. El abuelo Guillermo estaba allí tomando notas. Las obras de teatro escolar. La abuela Beatriz en primera fila con su vieja cámara de vídeo. Ella insistía en no perderse los bailes de padres e hijas. El abuelo Guillermo me hacía girar por la pista mientras yo fingía no notar a las otras chicas que iban con sus padres. Pero lo importante era que éramos felices. Realmente felices. Solo nosotros tres contra el mundo. Y sinceramente, no necesitábamos a un político que ni siquiera recordaba la existencia de su propia hija. Sin embargo, en cada fiesta importante, mis abuelos seguían llamándolo. A menudo veía a Guillermo marcar el número con manos temblorosas, esperando que esta vez fuera diferente. Aviso. Nunca ocurrió. Pero esa esperanza persistente fue la primera advertencia de hasta dónde llegaría mi padre cuando el dinero estuviera en juego. La ausencia de mi padre se volvió tan predecible que podía usarla como calendario. Navidad. Regalos caros enviados por su asistente sin ninguna nota personal. Cumpleaños. Una tarjeta genérica firmada por alguien que definitivamente no era él. Graduación. Un silencio tan absoluto que habrías pensado que yo había desaparecido. Mientras tanto, el abuelo Guillermo construía su imperio empresarial y la abuela Beatriz gestionaba el patrimonio familiar como una verdadera aristócrata de Santander. Podrían haberme consentido al máximo, convirtiéndome en una de esas niñas ricas herederas que se ven en la televisión. En cambio, me enseñaron valores de los que mi padre parecía no haber oído hablar nunca. El dinero es una herramienta, Lucía, solía decir el abuelo Guillermo mientras revisaba informes comerciales en la mesa de la cocina. Debe servir a un propósito, no ser el único propósito. Palabras sabias de un hombre cuyo hijo claramente se saltó esa lección. Beatriz también era muy práctica,
a pesar de provenir de una familia de alcurnia. Trabajaba como voluntaria en el hospital infantil, daba catequesis y, de alguna manera, siempre encontraba tiempo para ayudarme con los deberes. Incluso cuando tenía reuniones de patronatos benéficos a las que asistir, siempre estaban presentes en cada evento, en cada partido de fútbol donde pasaba más tiempo en el banquillo que en el campo, en cada feria de ciencias donde mi modelo de volcán parecía un montón de barro lamentable comparado con los proyectos de otros niños, en cada recital de piano donde asesiné a Chopin con el entusiasmo de un elefante sordo. Mientras tanto, la carrera política de mi padre florecía. El diputado Heredia, el defensor de los valores familiares y la responsabilidad fiscal. La ironía era palpable. De vez en cuando lo veía en televisión dando discursos apasionados sobre la importancia de apoyar a los hijos y construir bases familiares sólidas, y yo pensaba, sí, cuéntame más sobre apoyar a la familia, papá. Te escucho. Cuando cumplí 16 años, algo dentro de mí se rompió. Quizás fue la rebeldía adolescente. O tal vez simplemente estaba cansada de fingir que su ausencia no me dolía. Comencé a hacer las preguntas que mis abuelos habían evitado durante años. ¿Por qué nunca me llama? Pregunté con insistencia una noche tras verlo en las noticias hablando sobre la reforma educativa. Hablaba sobre el futuro de los niños en la televisión nacional, pero no recordaba si su propia hija tenía futuro. El abuelo Guillermo bajó lentamente el periódico. Tu padre está lidiando con sentimientos complejos sobre la muerte de tu madre, hija. El duelo afecta a cada uno de manera diferente. Durante 16 años, respondí. Eso no es duelo, abuelo. Es una elección. Una mala elección. Beatriz tenía los ojos llorosos, pero no me contradijo. Después de 16 años defendiendo a su hijo, incluso ellos se estaban quedando sin explicaciones convincentes. El bachillerato fue la época de preparación para la universidad, y mis abuelos se volcaron por completo. Tutores, visitas a campus, tasas de solicitud, apoyaron cada sueño que mencioné. Cuando me aceptaron en la Universidad de Navarra con una beca parcial, organizaron una celebración tan grande que podría haber alimentado a un pequeño pueblo. La reacción de mi padre fue solo una tarjeta de felicitación mecanografiada con las iniciales de su asistente debajo. Ni siquiera la firmó. Ese fue el momento en que oficialmente dejé de importarme si él reconocía mi existencia o no. Quiero decir, ¿por qué buscar la aprobación de alguien que te trata como una carga no deseada? Durante la universidad, volvía a casa en vacaciones y veía a mis abuelos envejecer, volverse más frágiles. Preguntaban por mis clases, mis amigos, mis planes, con un interés genuino porque realmente les importaba la persona en la que me estaba convirtiendo. A los 21 años, nunca había tenido una conversación real con mi progenitor. 21 años de cumpleaños, fiestas y logros que él se perdió deliberadamente. Me gradué con honores en administración de empresas. El abuelo Guillermo lloró durante mi discurso de graduación. La abuela Beatriz tomó unas 300 fotos. El asiento reservado para mi padre permaneció vacío, como siempre. Esa noche, durante la cena, el abuelo Guillermo brindó con cava, por Lucía, quien cada día demuestra que las mejores familias se construyen sobre el amor, no solo sobre la sangre. Mirando atrás, debí saber que estaba planeando algo grande, algo que finalmente obligaría a su hijo a revelar su verdadera naturaleza. Pero en ese momento, solo pensé que era otra felicitación del hombre que me había tratado como un padre más que mi propio padre biológico. La graduación universitaria debía marcar el inicio de mi vida adulta independiente. Me mudé temporalmente a casa mientras buscaba trabajo y, sinceramente, estaba encantada de volver a vivir con mis abuelos. Sin embargo, la casa se sentía diferente, más silenciosa de una manera que no tenía nada que ver con mi ausencia. Beatriz ya no era la misma. Se movía más despacio por la mañana y sus manos empezaron a temblar ligeramente al servir el café. También se cansaba más en las salidas de los fines de semana, necesitando sentarse con más frecuencia que antes. Al principio, supuse que era solo la edad. Después de todo, ya pasaba de los 70. Pero algo me impulsaba, una corazonada que me decía, esto no es solo envejecer. Tal vez deberíamos ir a ver al doctor. Morán, sugerí un martes por la mañana cuando durmió hasta las 10, totalmente fuera de su rutina habitual de las 6 a.m. Oh, cielo, estoy bien. Agitó la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo estoy cansada de trabajar en el jardín ayer. El problema era que no la había visto en el jardín en semanas. Los cambios fueron graduales. Citas que nunca perdía, ahora se olvidaban. Preguntas repetidas en la misma conversación. Momentos de confusión que intentaba ocultar tras su habitual alegría, pero podía ver la ansiedad asomando en sus ojos. El abuelo Guillermo también lo notó.
Podía verlo por la forma en que siempre estaba a su lado de manera protectora, terminando sus frases cuando ella no encontraba las palabras, dirigiendo suavemente la conversación cuando ella parecía perdida. Para Navidad, ya no podíamos fingir más. La mujer que había organizado cada reunión familiar durante décadas no recordaba qué día era. Empezaba a preparar el desayuno y se olvidaba hasta que la alarma de humos la avisaba. Una vez la encontré en el lavadero, sosteniendo una de mis camisas, mirándola como si nunca la hubiera visto antes. No recuerdo qué estoy haciendo, confesó, con lágrimas corriendo por su rostro. Lucía, tengo miedo. Fue entonces cuando supimos que necesitábamos ayuda. El diagnóstico llegó un martes lluvioso de enero. Alzheimer precoz. El doctor Morán nos dio la noticia con la mayor delicadeza posible, pero no hay forma delicada de decirle a una familia que su pilar se está desvaneciendo lentamente. El abuelo Guillermo envejeció 10 años en la consulta del médico. Vi al hombre fuerte, que había levantado empresas y me había guiado en cada crisis de la infancia, derrumbarse. Le temblaban las manos mientras preguntaba por tratamientos, por el pronóstico, por el tiempo que nos quedaba. Normalmente es de 2 a 5 años, dijo el doctor Morán en voz baja. Pero cada caso es diferente. Lo más importante ahora es crear un entorno seguro, amoroso, y hacer que se sienta lo más cómoda posible. Dejé mi trabajo al día siguiente. Lucía, no puedes pausar tu vida por mí. Beatriz protestó en un momento de lucidez excepcional. Tienes todo el futuro por delante. Mi vida está aquí mismo, le dije con firmeza. Tú me criaste cuando nadie más lo hizo. Ahora es mi turno de cuidarte. Y realmente creía cada palabra. Estas personas me lo habían dado todo lo que importaba. Amor, estabilidad, valores, propósito. Lo mínimo que podía hacer era dedicarles mi tiempo cuando más lo necesitaban. Durante los siguientes 2 años, me convertí en la cuidadora a tiempo completo de mi abuela. Había días buenos en los que recordaba mi nombre y veíamos juntas álbumes de fotos viejos, riendo de mis fotos torpes de la adolescencia. Otros días eran desgarradores cuando me miraba como a una extraña y preguntaba cuándo vendría su hija a visitarla. Pero lo peor no fue verla desvanecerse. Eso era doloroso. Lo peor fue ver al abuelo Guillermo intentar desesperadamente contactar con su hijo durante esos 2 años, suplicándole que visitara a su madre moribunda. Ella todavía pregunta por ti, decía Guillermo por teléfono, con la voz quebrada. Por favor, Ricardo, solo una vez. Cada día preguntaba por él. La respuesta era siempre la misma. Demasiado ocupado. Votaciones importantes en las cortes. Quizás el mes que viene. Pero el mes que viene nunca llegaba. Y ver a un abuelo rogar a su propio hijo que fuera amable era peor que ver a la abuela desaparecer. ¿Alguna vez han pasado por la experiencia de que un ser querido reciba un diagnóstico terminal? Compartan su experiencia en los comentarios. Beatriz falleció una mañana lluviosa de septiembre, mientras nos tomaba de la mano a Guillermo y a mí, mientras él le susurraba cuánto la amaba. Sus últimas palabras coherentes fueron preguntar por Ricardo, preguntándose por qué su hijo no había ido a verla. Mi padre no asistió al funeral. Lo repetiré para que se oiga bien en el fondo. El diputado Ricardo Heredia, que predicaba sobre los valores familiares cada vez que tenía ocasión, no se molestó en asistir al funeral de su propia madre. 3 días después llamó, no para dar el pésame, ni para preguntar por la salud de su padre, sino para preguntar por la herencia de la casa de la costa en Javea, que pertenecía a la familia de mi abuela desde hacía 4 generaciones. Ni siquiera la han enterrado todavía. Oí decir al abuelo Guillermo por teléfono, con la voz vibrando de una furia que nunca antes le había escuchado. Tu madre ha muerto, Ricardo. Muerta. ¿Y llamas por el patrimonio? Me quedé fuera de su despacho, escuchando al abuelo finalmente decirle a su hijo lo que pensaba de 30 años de abandono y egoísmo. La conversación escaló rápidamente cuando el abuelo Guillermo usó palabras que nunca le había oído usar. ¿Quieres saber sobre la herencia? Tronó la voz de Guillermo. Esto es lo que heredas de mí, nada. Ni siquiera te molestaste en visitar a tu madre moribunda, así que no mereces nada de lo que perteneció a su familia. Parece que mi padre intentó discutir sobre sus derechos legales sobre el patrimonio familiar, y fue entonces cuando el abuelo Guillermo perdió el control por completo. ¿Derechos legales? Gritó. Renunciaste a tus derechos cuando abandonaste a esta familia. No te atrevas a hablarme de lo que mereces. La conversación terminó con Guillermo golpeando el teléfono con tal fuerza que me sorprendió que no se rompiera. Por primera vez en mi vida, escuché al abuelo agotar todo el repertorio de insultos del diccionario 2 veces. Ese egoísta, desagradecido, empezó a decir, y entonces notó que yo estaba en la puerta. Su rostro se suavizó de inmediato. Siento que hayas tenido que oír eso, cariño. No te disculpes, dije con firmeza. Se merece cada palabra, y probablemente más.
Esa llamada cambió algo fundamental en mi abuelo. El hombre que había pasado décadas esperando que su hijo cambiara, finalmente aceptó que Ricardo Heredia era exactamente la persona que había elegido ser. Alguien que ponía su carrera política por encima de todo y de todos. Tras el funeral, la casa parecía un museo de recuerdos. Guillermo caminaba por las habitaciones como un fantasma, tocando el sillón favorito de Beatriz, enderezando cuadros que ya estaban rectos, sentándose en la mesa de la cocina donde ella solía tomar el café por la mañana. A veces, al amanecer, lo encontraba allí, simplemente mirando su silla vacía, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Este hombre, que siempre había sido mi roca, estaba ahora completamente destrozado, y supe que tenía que sostenernos a ambos. Ella siempre decía que tú eras lo mejor que Ricardo dejó atrás, me dijo una noche mientras organizábamos juntos las joyas de ella. Tenía razón. Eres todo lo que ella deseó que fueras. Creamos nuevas rutinas para llenar el silencio. Me mudé a la habitación de invitados más cercana a la suya por si necesitaba algo por la noche. Empezamos a dar paseos nocturnos por el barrio, hablando de negocios, de recuerdos, de todo, excepto de cuánto la echábamos de menos. Lo apunté a un grupo de apoyo para el duelo en el centro comunitario, y secretamente me uní a otro para mí. Ambos nos estábamos hundiendo, pero al menos nos hundíamos juntos. El abuelo Guillermo siempre había sido agudo para los negocios, pero el duelo lo afectó de una manera distinta a la que imaginé. Había días en los que estaba totalmente normal, gestionando conferencias y leyendo informes financieros, pero otros días se veía perdido y vulnerable, preguntándome lo mismo varias veces. Sus socios comerciales empezaron a recurrir a mí para obtener respuestas. Sus abogados empezaron a invitarme a reuniones importantes. Su asesor financiero pasó gradualmente de consultarle a él a consultarme directamente a mí, cuando Guillermo perdió el interés en los detalles que antes gestionaba meticulosamente. Tiene un talento natural para esto, me dijo el abogado de sucesiones, el señor Pérez, después de una reunión especialmente compleja. Su abuelo la ha instruido muy bien, quizás. O tal vez aprendí más en aquellas noches de infancia, observándolo trabajar de lo que me di cuenta. Sea como sea, estaba claro que era buena manejando situaciones cuando las personas que amaba necesitaban protección, lo cual fue una suerte, porque pronto necesitaría todas las habilidades aprendidas. Los 3 años tras la muerte de Beatriz fueron los más importantes de mi vida, no solo porque cuidé del hombre que me crió, sino porque descubrí exactamente de qué era capaz cuando amenazaban a los míos. Guillermo nunca perdió del todo la esperanza de que su hijo cambiara. De vez en cuando mencionaba a mi padre, preguntándose si el duelo podría finalmente sanar la relación. Aprendí a no discutir, pero en mi fuero interno sabía la verdad. Alguien capaz de ignorar a su madre moribunda no iba a tener una conciencia de repente. En esos 3 años, la carrera política de mi padre siguió ascendiendo. Fue reelegido 2 veces, se hablaba de él como posible candidato al Senado, aparecía regularmente en tertulias para discutir, y no bromeo, sobre la importancia de la unidad familiar y la responsabilidad moral. El hombre que no había hablado con su padre doliente en 3 años defendía públicamente los lazos familiares fuertes. No podía haber una ironía más perfecta. ¿Crees que algún día entenderá lo que ha perdido?, preguntó el abuelo Guillermo una noche mientras veíamos el atardecer en el porche. Creo que está viviendo exactamente la vida que quiere, respondí con sinceridad, una en la que no tiene que preocuparse por las emociones de los demás, entorpeciendo su ambición. El abuelo asintió lentamente. Entonces ha perdido más de lo que jamás llegará a saber. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que él estaba planeando asegurar que el egoísmo de mi padre no pudiera herirme como los había herido a ellos. Al principio, las señales fueron sutiles, reuniones con el señor Pérez a las que no me invitaban, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente al entrar yo en la habitación, documentos que revisaba en privado en lugar de consultarme. Cada vez que preguntaba, solo sonreía y decía que estaba actualizando papeles viejos. Nada urgente. Confiaba plenamente en él. Por eso nunca sospeché que estaba orquestando lo que sería la mayor sorpresa de mi vida. La salud de Guillermo decayó en su último año, pero su mente seguía lúcida para los negocios y temas familiares. Seguía despertándose a las 6 a.m. Leía varios periódicos de cabo a rabo y recordaba detalles de inversiones que asombraban a sus asesores. Pero noté cambios pequeños. Se cansaba más en los paseos nocturnos. Empezó a necesitar siestas, algo que el hombre enérgico que me crió nunca necesitó. Comía menos y a menudo apartaba la comida en las cenas que yo aprendí a cocinar con las viejas recetas de Beatriz. ¿Estás bien?, pregunté al pillarlo mirando por la ventana en lugar de comer. Solo pienso en tu abuela, decía con una sonrisa triste.
Hay días en que la extraño tanto que se siente como un dolor físico. El doctor Morán dijo que su corazón simplemente se estaba debilitando, no por una enfermedad, sino por toda una vida de trabajo duro y el estrés de perder a su compañera. Está sufriendo el duelo a su manera, explicó el médico. A veces el corazón no distingue entre el dolor emocional y el estrés físico. Lo entendía. Había noches en que lo oía hablar con la foto de Beatriz en su mesilla, contándole su día o pidiéndole consejos sobre decisiones comerciales. Sería desgarrador si no fuera tan dulce. En su último año, nos volvimos aún más cercanos. Empezó a compartir historias de su infancia, sus primeros negocios, los errores que cometió y las lecciones aprendidas. Sentí que me estaba pasando todo lo que quería que supiera sobre la vida y la supervivencia. Lo más importante que puedo enseñarte, dijo una noche en su despacho, es que la lealtad se gana, no se hereda. Tu padre cree que familia significa perdón y apoyo automáticos. No es así como funcionan las relaciones reales. Me estaba preparando para algo, aunque entonces no entendiera el qué. Los abogados venían más a menudo esos meses. El señor Pérez traía carpetas gruesas y ambos desaparecían en el despacho durante horas. Al preguntar, el abuelo solo decía que estaba poniendo las cosas en orden para que todo fuera más fácil para mí después. Debí preguntar más, pero sinceramente, no quería pensar en un futuro sin él. Él era el último vínculo con mi infancia, con todo lo estable y amoroso en mi mundo, pero él estaba planeando algo que lo cambiaría todo. El final llegó de repente una mañana de martes en marzo. Encontré al abuelo Guillermo en su sillón de cuero favorito en el despacho, aún con sus gafas de lectura y con los informes financieros de la mañana en la mano. Parecía muy tranquilo, como si se hubiera quedado dormido revisando sus inversiones. Los sanitarios dijeron que su corazón se detuvo, probablemente antes del amanecer, sin dolor, sin lucha, solo el final pacífico de una vida plena. Llamé al señor Pérez antes que a nadie, aunque no supe explicar por qué. Quizás porque el abuelo Guillermo siempre resolvía situaciones difíciles llamando primero al abogado, quizás porque presentía que su muerte traería problemas que no había previsto. Voy ahora mismo, dijo el señor Pérez de inmediato. No llames a nadie más hasta que yo llegue, Lucía. Es muy importante. Menos de una hora después, estaba sentado frente a mí en el mismo despacho donde Guillermo pasó sus últimos momentos, con un sobre grueso con mi nombre escrito de su puño y letra. Tu abuelo fue un hombre muy previsor. Empezó Pérez con cuidado. Anticipó ciertas situaciones tras su muerte y quería asegurarse de que estuvieras protegida. ¿Protegida de qué?, me pregunté, pero pronto lo sabría. La lectura del testamento se fijó para el viernes siguiente, dándome una semana para procesar la advertencia del señor Pérez sobre una situación inusual. Pasé esos días organizando el funeral mientras intentaba entender los crípticos avisos del abogado. El funeral de Guillermo fue hermoso y doloroso. La iglesia estaba llena de socios, líderes comunitarios y amigos cercanos que lo vieron vivir con integridad durante 8 décadas. Leí el panegírico del hombre, que me enseñó todo lo importante. Mi padre tampoco asistió a este funeral. No llamó, no envió flores, no reconoció que su padre había fallecido. 3 días después de perder al último progenitor que le quedaba, el diputado Ricardo Heredia seguía en silencio. Hay cosas que nunca cambian, ¿verdad? La lectura del testamento fue en la oficina de Pérez, en el centro de Madrid, con paneles de madera oscura y sillas de cuero de lujo. Llegué temprano, en parte por nervios y en parte porque la puntualidad era uno de los valores que Guillermo me inculcó. ¿Café?, preguntó Pérez, señalando un elegante juego sobre una mesa auxiliar. Esto puede tardar un poco. Estaba añadiendo leche cuando la puerta se abrió y entró mi padre. No lo veía en persona desde hacía meses. Quizás en algún acto político me había saludado cortésmente de lejos como a una conocida lejana. Hoy parecía muy interesado. Es curioso cómo el dinero despierta el deseo de reconexión familiar. Lucía, dijo con su sonrisa de político habitual como si fuéramos viejos amigos. Siento mucho lo de Guillermo. Debe ser difícil para ti. El hecho de que llamara a mi abuelo por su nombre de pila como si fueran iguales y no padre e hijo distanciados me dio escalofríos. Pero asentí cortésmente y volví a mi café. El abogado de mi padre llegó después, un hombre de rostro afilado en un traje caro, presentándose como Javier Moreno. Le dio la mano a mi padre como si fueran colegas de toda la vida, que probablemente lo eran. ¿Empezamos?, preguntó Pérez cuando todos se sentaron. La primera parte del testamento es sencilla. Donaciones a organizaciones benéficas que don Guillermo apoyó durante décadas. Legados generosos para empleados antiguos, un fondo para la Universidad de los Hijos del Jardinero, y entonces llegó la parte que lo cambió todo. A mi hijo, Ricardo Heredia, leyó Pérez con voz profesional.
Le dejo mi profunda decepción por la persona que ha elegido ser, y la esperanza sincera de que algún día entienda lo que perdió al abandonar a su familia. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El rostro de mi padre pasó por varios colores interesantes: rojo, luego blanco, luego un tono púrpura alarmante. Su abogado empezó a protestar, pero Pérez levantó la mano. Dejo todo mi patrimonio a mi querida nieta, Lucía Heredia, quien ha demostrado más amor, lealtad e integridad en sus 27 años de lo que su padre ha mostrado en toda su vida. Todos los activos, inversiones, participaciones empresariales y propiedades personales pasarán a Lucía inmediatamente tras mi muerte. El silencio posterior fue aterrador. Si pensaba que el silencio tras la lectura fue incómodo, la explosión posterior fue mucho peor. El abogado de mi padre se levantó antes de que Pérez terminara. Lanzó objeciones legales como un aspersor defectuoso. Este testamento es claramente producto de coacción y falta de capacidad. Declaró con toda la indignación que el dinero puede comprar. Presentaremos una impugnación de inmediato. Pero Pérez solo sonrió como si hubiera previsto la reacción. Tu abuelo anticipó esto, Lucía. Por eso pasó el último año documentando meticulosamente su capacidad mental y el razonamiento tras sus decisiones. Abrió otro sobre y sacó informes médicos, evaluaciones psicológicas y una carta escrita a mano, fechada solo 2 semanas antes de que Guillermo falleciera. También quería que te diera esto, dijo Pérez, pasándome la carta para que la leyera después de que mi padre escuchara el testamento. Mis manos temblaban al abrir el papel y reconocer la letra del abuelo. Querida Lucía, si estás leyendo esto, Ricardo acaba de darse cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Eres mi heredera porque te lo has ganado con tu amor, lealtad y buen carácter. Él no lo es porque eligió la política sobre la familia, la ambición sobre el amor y el egoísmo sobre la responsabilidad. Lo que pase a continuación te mostrará quién es él realmente. Confía en el señor Pérez. Confía en ti misma y recuerda que la mejor venganza es vivir bien. Te quiere mucho, tu abuelo Guillermo. Miré hacia arriba y vi a mi padre mirándome con una expresión que nunca le había visto. No era duelo, ni remordimiento, ni siquiera vergüenza. Era furia pura y calculada. Supe que esto era solo el comienzo de la guerra. Mi padre no perdió tiempo en sutilezas. A las 48 horas de la lectura del testamento, toda su maquinaria política se centró en destruir mi reputación para forzarme a ceder. Empezó con llamadas de periodistas haciendo preguntas trampas sobre mi relación con mi abuelo. Luego, historias filtradas en periódicos locales sobre disputas familiares, haciéndome parecer una oportunista que se aprovechó de un anciano vulnerable. La campaña mediática era sofisticada. Esto no era obra de un familiar descontento. Era una operación de investigación de oposición política dirigida contra su propia hija. Está intentando controlar la narrativa, explicó Pérez en una reunión urgente. Estrategia política clásica. Moldear la opinión pública antes de que el caso llegue al tribunal. Los desafíos legales vinieron después. Oleada tras oleada, cuestionaban cada aspecto de mi vida con mis abuelos. Querían ver registros médicos, expedientes académicos, mi historial laboral, cualquier cosa que pudieran usar para pintarme como inestable o en apuros económicos. Pero esto es lo que hay que saber sobre crecer en una familia de negocios. Aprendes a guardar registros. Tenía documentación de todo, desde becas hasta ofertas de trabajo, pasando por la decisión de dejar mi empleo para cuidar a Beatriz. Mi vida era un libro abierto, y cada página contaba la historia de alguien que nunca necesitó ni pidió nada a nadie. La campaña de presión escaló cuando los reporteros empezaron a acampar fuera de mi casa, poniéndome micrófonos en la cara cada vez que salía. Me preguntaban si me sentía culpable por impedir que un hijo recibiera su herencia legítima, y si creía haber manipulado a un viudo doliente con el que él no hablaba hacía 3 años. La desfachatez era asombrosa. Pero mi padre cometió un error grave. Asumió que yo seguía siendo la niña que ansiaba su aprobación, la que se hería por su rechazo, y haría cualquier cosa por evitar el conflicto público con el poderoso diputado Heredia. En su lugar, se enfrentaba a la mujer que sus padres habían criado, alguien que entendía que hay batallas que vale la pena luchar, sin importar el oponente, y estaba a punto de recordarle exactamente dónde aprendí esa tosudez. ¿Qué creen que debería hacer Lucía ahora? Compartan sus predicciones abajo. La jugada maestra de mi padre llegó 3 semanas antes del juicio, y debo admitir que su sencillez era brillante. Si no podía ganar el caso con pruebas, simplemente se aseguraría de controlar a quien tomaba la decisión. Leía el periódico cuando lo vi. Una foto de un evento benéfico político mostraba al diputado Heredia riendo con varias figuras locales, incluyendo al juez Martínez Castro, quien casualmente presidía los casos de sucesiones en nuestro distrito.
Viejos amigos de la facultad, decía el pie de foto. A pesar de sus agendas apretadas, sacaban tiempo para ellos. Miré la foto un largo rato, sintiendo un nudo en el estómago. El juez Martínez Castro juzgaría nuestro caso en 3 semanas. El mismo juez que parecía ser tan amigo de mi padre que posaban juntos en eventos políticos. Claro, ¿por qué iba a hacer algo justo o sencillo? Lo gracioso es que ya había visto fotos de ellos antes en las campañas de mi padre. Había fotos en prensa, menciones en redes sociales, el habitual peloteo político en una provincia donde todos se conocen. No le di importancia entonces, solo eran políticos cortejando a otros funcionarios. Pero ahora, con nuestro caso asignado a Martínez Castro, esas fotos amistosas cobraban un significado siniestro. Llamé a Pérez de inmediato. Esto es muy inusual, dijo tras enviarle los recortes por fax. Un juez debería recusarse si tiene una relación personal con una de las partes. Entonces pidamos que se recuse. Podemos intentarlo, pero no es tan fácil. Necesitamos probar un conflicto de intereses real, no solo que se conocen profesionalmente. Si nos oponemos, el equipo de tu padre dirá que estamos intentando elegir juez porque no nos gusta el asignado. El sistema estaba amañado, y mi padre sabía cómo manejarlo. Pero aprendí un par de cosas sobre sistemas observando al abuelo Guillermo dirigir empresas durante 27 años. Cada sistema tiene un punto débil, y cada persona poderosa tiene algo que no quiere que se exponga. La presión legal aumentó al acercarse el juicio. Los abogados de mi padre exigían acceso a cada detalle de mi vida, buscando algo para apoyar su teoría de influencia indebida. Querían pruebas de que aislé a mi abuelo de su hijo, pruebas de que manipulé a un anciano confundido para beneficio financiero, documentos sobre mi supuesta inestabilidad mental que me inhabilitaran para heredar. En su lugar, lo que obtuvieron fue rastro de papel de una mujer que nunca pidió nada, nunca necesitó nada, y rechazó oportunidades lucrativas para cuidar de sus familiares. La investigación falló estrepitosamente, pero eso no los detuvo de intentar nuevos ataques. 2 semanas antes de la audiencia, la presión se volvió personal. Alguien, y estoy segura de que fue coincidencia, filtró mi dirección a todos los medios. De repente, tenía cámaras en mi jardín las 24 horas. Denuncias anónimas en redes sociales cuestionaban mi estabilidad y sugerían abuso financiero. Blogs preguntaban públicamente si estaba capacitada para gestionar la fortuna que intentaba usurpar. Era una campaña de desprestigio orquestada para hacerme parecer exactamente el tipo de persona que manipularía a un anciano. La estrategia era sutil, cruel y típica del hombre que basó su carrera en poner la política sobre la familia. Pero mientras mi padre estaba ocupado intentando destruir mi reputación, yo preparaba algo para terminar este drama de una vez por todas. Verán, pensé en las fotos de él y el juez Martínez Castro, no solo las recientes, sino las de años atrás, actos de campaña, cenas benéficas, reuniones sociales, y las documenté todas. Busqué todo lo posible porque si mi padre quería jugar con el sistema judicial, yo recordaría a todos cuáles son las reglas. Una semana antes del juicio, pasé cada hora libre revisando archivos de periódicos, webs de campaña y redes sociales. Lo que encontré fue exactamente lo que esperaba. Años de evidencia fotográfica de mi padre y el juez Martínez Castro juntos en diversos eventos. No eran solo encuentros profesionales fortuitos, sino fotos relajadas y amistosas, recaudaciones de fondos donde claramente disfrutaban de la compañía mutua, eventos de caridad posando brazos sobre hombro, incluso un par de reuniones familiares donde sus esposas aparecían en las mismas fotos. No eran conocidos lejanos de trabajo, eran amigos. Eran amigos cercanos que mantenían su relación a través de ciclos electorales y temporadas sociales. El tipo de amistad que debería haber hecho que el juez Martínez Castro se recusara en cuanto nuestro caso llegó a su mesa. Copia todo y lo ordené cronológicamente. El patrón era claro, no era una alianza política reciente. Eran íntimos desde hacía años, quizás desde esos días de facultad mencionados en la prensa. Pérez vio mi colección con interés, pero me advirtió que no fuera demasiado confiada. Estas fotos prueban que son amigos, pero debemos probar que esa amistad crea un conflicto de interés real. El juez puede decir que es capaz de ser justo a pesar de su relación personal. Incluso si un amigo le pide quitarle dinero a alguien para dárselo a él, es un argumento que podemos dar. Sí, pero los jueces tienen mucha discreción, y Castro puede simplemente declarar que sigue la ley objetivamente. Nadie podría probar lo contrario, a menos que sea tan tonto como para mostrar favoritismo obvio en la sala. La noche antes del juicio, me senté en el despacho de Guillermo revisando todo. Informes médicos de su lucidez, testimonios de doctores y socios, todo en orden. Pero mi verdadera arma no era ningún documento oficial. Era una carpeta con unas 2 docenas de fotos que abarcaban 15 años de amistad entre el juez y mi padre.
Las fotos contaban una historia de intimidad que hacía que Castro nunca debiera haber aceptado el caso. Tenía algo más, 27 años observando a mi padre trabajar. Es arrogante, acostumbrado a salirse con la suya y malo ocultando emociones cuando algo no sale según el plan. Si el juez Martínez Castro mostraba el favoritismo que yo esperaba, mi padre se volvería tan complaciente que diría algo que delatara la manipulación del proceso. Solo tenía que esperar el momento adecuado y recordar a todos las reglas establecidas. La mañana del juicio, vestí un traje azul marino impecable, proyectando competencia y respetabilidad. Quería parecer alguien a quien tomar en serio, no una joven emocional con acusaciones infundadas. Tenía las fotos listas y organizadas. La sala estaba abarrotada al llegar. La noticia de la disputa sucesoria de la familia de un diputado se había difundido, y los reporteros llenaban los pasillos. Caminé con la confianza que me enseñó mi abuelo. La sala de Martínez Castro estaba a rebosar. Mi padre estaba en la mesa del demandante, pareciendo un estadista injustamente tratado por su hija ingrata. Incluso llevaba un pin de la bandera en la solapa. La sutileza nunca fue su fuerte. Al verme, forzó lo que supongo era una sonrisa paternal. Parecía más un tiburón enseñando los dientes. El juez Martínez Castro entró con la pompa habitual, sentándose en su estrado con la confianza de quien cree tener el control total. No sabía lo que se le venía encima. La audiencia empezó como predije. El abogado de mi padre presentó un drama legal diseñado para pintar al abuelo como un anciano confundido manipulado por una nieta intrigante. Citaron informes médicos fuera de contexto, testimonios de parientes lejanos diciendo que Guillermo parecía diferente al final, y documentos financieros para que mis cuidados parecieran sospechosos. Mentiras bien orquestadas por abogados caros. Sabían cómo cautivar a la audiencia, y Martínez Castro era su mejor público. Asentía con simpatía, hacía preguntas afiladas sobre la salud mental de mi abuelo, y parecía preocupado por la vulnerabilidad de un anciano. El favoritismo era obvio, casi ofensivo. No era un juez pesando pruebas, sino un amigo ayudando a otro. Cuando nos tocó, Pérez presentó el caso sistemáticamente. Evaluaciones médicas de lucidez, testimonios de socios confirmando su mente clara, documentos sobre su planificación cuidadosa. El interés de Martínez Castro decayó visiblemente. Miraba el reloj, barajaba papeles y hacía pocas preguntas comparado con antes. Para cuando Pérez terminó, estaba claro que Martínez Castro ya había decidido. Solo cumplíamos el trámite antes del veredicto que su amigo quería. Supe que era el momento de cambiar el juego. Señoría, dijo Pérez al concluir, antes de que dicte sentencia, mi cliente desea dirigirse al tribunal. Martínez Castro pareció molesto porque la nieta quisiera hablar en lugar de dejar que los abogados manejaran todo. Señorita Heredia, esto es muy inusual. Su abogado ya ha expuesto su caso. Lo entiendo, señoría, dije levantándome y cogiendo la carpeta marrón. Pero hay un asunto vital que debo señalar antes de que tome cualquier decisión. Veía al abogado de mi padre susurrarle algo al oído, quizás advirtiéndole que haría algo inesperado. Pero mi padre solo se repatingó con una sonrisa de suficiencia, creyendo que nada de lo que yo hiciera amenazaría su victoria orquestada. Pobre hombre. Señoría, continué con voz clara en la sala llena, antes de su veredicto, creo que hay algo importante que debe considerar. Abrí la carpeta y saqué la primera foto, el recorte reciente de él y mi padre, riendo en el acto benéfico político. Esta foto los muestra juntos en un encuentro social, no oficial, dije mostrándola a la sala. La expresión del juez pasó de molestia a casi ansiedad. Señorita Heredia, los conocidos profesionales no son motivo de recusación. Tiene toda la razón, acepté. Los conocidos profesionales no, pero la amistad personal íntima definitivamente sí. Saqué otra foto de una campaña vieja donde se les veía muy relajados en una celebración privada, y esta foto, de la primera campaña al Congreso de mi padre, muestra una relación que va más allá del contacto profesional. La sala quedó en silencio total. Los reporteros tomaban notas y la sonrisa de mi padre empezó a agrietarse. Solo acababa de empezar. Saqué foto tras foto. Cada una mostraba a Martínez Castro y a mi padre en situaciones cada vez más íntimas durante más de una década. Celebraciones de victorias electorales donde lo pasaban en grande, eventos de caridad posando como viejos amigos, incluso reuniones familiares con sus esposas presentes. Señoría, dije con voz calmada y profesional, tengo documentación de 15 años que prueba que usted y mi padre han mantenido una relación de amistad íntima. Martínez Castro palideció, pero intentó mantener la compostura judicial. Señorita Heredia, estas acusaciones son inapropiadas. No son acusaciones, interrumpí educadamente pero con firmeza. Son hechos documentados con fotos, artículos y registros públicos de múltiples ciclos electorales. Extendí más fotos en la mesa.
recaudaciones donde usted donó dinero para las campañas de mi padre, eventos sociales donde lo apoyó públicamente, cenas donde ambos estaban en los mismos comités organizadores. El silencio era sepulcral. Mi padre me miraba como si fuera la primera vez que me veía, quizás dándose cuenta de que su hija ignorada había estado prestando atención todos estos años. El juez carraspeó nervioso. Señorita Heredia, aunque fuéramos amigos íntimos, cosa que no admito, soy perfectamente capaz de ser objetivo ante la ley. Fue entonces cuando mi padre cometió el error fatal. Se levantó, rojo de furia y frustración al ver su plan desmoronarse. Me señaló y gritó las palabras que arruinarían la credibilidad de ambos. Esta niña solo sabe malgastar lo que no merece. El juez Martínez Castro asintió de acuerdo antes de poder evitarlo, y luego se dio cuenta de lo que acababa de hacer. El favoritismo que intentaba ocultar estaba ahora a la vista de todos los reporteros. Brillante. Miré al juez a los ojos y dije la frase preparada durante semanas. Si tiene favoritismo hacia él, entregaré a las autoridades las pruebas de su amistad, incluyendo estas fotos públicas con él en sus campañas políticas. Lo tengo todo guardado. Usted no puede ser el juez y su amigo a la vez. Esto arruinará su carrera. La sala estaba tan callada que se oiría caer una aguja a 3 manzanas. El rostro de Martínez Castro cambió de blanco a gris y luego a un tono verde alarmante. Le temblaban las manos tanto que apenas podía sujetar el mazo. El hombre que entró con la confianza de dar el resultado pactado se dio cuenta de que su carrera judicial iba a terminar en desgracia. Nosotros no somos amigos, tartamudeó con voz casi inaudible. Y no actuaré con favoritismo hacia el demandante. Su voz ganó fuerza, quizás pensando que era su única opción de salvarse. Tenemos un testamento claro de un hombre en pleno uso de sus facultades al escribirlo. Las pruebas médicas prueban su capacidad mental, los testimonios confirman su intención, y no hay base para anular sus deseos expresos. Hizo una pausa y tragó saliva. La herencia se mantendrá tal como Guillermo Heredia dispuso en su testamento. Caso desestimado. Golpeó el mazo con manos temblorosas y abandonó el estrado de inmediato, sin siquiera cerrar la sesión correctamente. Mi padre se quedó petrificado en su mesa, mirándome como si fuera la primera vez en la vida que me veía de verdad. Durante 27 años me despreció, y en menos de 30 minutos destruí todo su complot. Los periodistas salieron corriendo para dar la noticia del siglo. Con la sala vaciándose, mi padre se levantó lentamente y se acercó a mí. Por un segundo pensé que se disculparía o intentaría salvar algo de nuestra relación. En cambio, me miró a los ojos y dijo: «Has destruido todo lo que he construido en mi vida». «No», respondí con calma guardando las fotos. «He expuesto sobre qué habías construido realmente tu vida. Hay una diferencia». Se fue sin decir nada más, con sus abogados siguiéndole como en un entierro. Se hizo justicia plena. 6 meses después, estoy en el jardín de la casa que ahora es oficialmente mía, viendo el atardecer sobre las rosas que Beatriz plantó hace décadas. La batalla legal terminó, pero más importante aún, encontré la paz de saber que estoy donde pertenezco. Las consecuencias de la sala fueron mejores que la victoria. Martínez Castro dimitió en una semana citando motivos de salud, una mentira que no engañó a nadie. La Comisión de Ética Judicial abrió una investigación y halló una serie de sentencias dudosas en casos vinculados a aliados de mi padre. La carrera de mi padre se hundió de forma estrepitosa. La Comisión de Ética del Congreso investigó el uso de sus influencias para beneficio personal. El Colegio de Abogados investigó la relación de Martínez Castro con los asuntos legales de mi padre durante años. El diputado Ricardo Heredia anunció su dimisión del Congreso 3 meses después, alegando querer pasar más tiempo con su familia. La ironía de esa declaración no escapó a nadie que conociera nuestra historia. Pero no me interesa la venganza. Estoy ocupada construyendo la vida que mis abuelos querían. Me hice cargo del imperio de Guillermo, pero modernizando las empresas con métodos de los que él estaría orgulloso. Reparto de beneficios para empleados, responsabilidad ambiental, inversión comunitaria, el enfoque de valores del que siempre hablaba. Los negocios prosperan bajo una gestión que se preocupa por algo más que el beneficio trimestral. 8 meses después del juicio, conocí a Alejandro Ríos en una conferencia sobre sostenibilidad, donde yo daba una charla. Es un ingeniero ambiental apasionado por crear sistemas que beneficien tanto a la empresa como a la comunidad. Nuestra primera charla duró 4 horas y cubrió desde energías renovables hasta las obligaciones éticas de la riqueza heredada. Es inteligente, tiene principios y el dinero no le impresiona nada, lo cual me atrajo. Juzgo a la gente por lo que construye, no por lo que hereda, me dijo en un café tras nuestra tercera cita. Y lo que estás construyendo es realmente impresionante.
Nos comprometimos en un año y nos casamos en la misma iglesia, donde leí los panegíricos de mis abuelos. Fue una ceremonia preciosa con los amigos y la familia que yo elegí, no con la que nací. Mi padre, por supuesto, no asistió. Según las noticias, estaba muy ocupado con los investigadores federales sobre sus actividades políticas. Alejandro y yo pasamos la luna de miel en el norte, visitando los pueblos de donde venía la familia de Beatriz hace 3 generaciones. En los acantilados frente al mar, de la mano del hombre que amo, sentí la paz de vivir con autenticidad. Un año después, nos mudamos permanentemente a la casa donde crecí. Reformamos el despacho de Guillermo como oficina para Alejandro y el cuarto de pintura de Beatriz como dormitorio para el bebé. Nuestra hija, Beatriz Rosa Ríos, nació una mañana de primavera, 2 años después del juicio. Tiene la dulzura de Alejandro y los ojos brillantes de mi abuela, y crecerá sabiendo que es amada incondicionalmente por padres que se eligieron a propósito. Nuestro hijo, Guillermo Alejandro Ríos, nació 18 meses después, heredando mi tosudez y la calma de su padre. Nunca dudará ni un segundo de que es valorado. Mis hijos crecerán en la casa donde aprendí sobre el amor, la lealtad y la diferencia entre familia y sangre. Oirán historias de sus bisabuelos, quienes les mostraron que el legado más valioso no es el dinero, sino los valores, la integridad y la creencia de que merecen amor por el simple hecho de existir. Mi padre pasó su vida buscando poder y estatus, cosas que nunca lo saciaron. Sacrificó cada relación significativa por una carrera que no significó nada cuando se expuso su corrupción. Mientras tanto, yo heredé algo más valioso que cualquier patrimonio, la sabiduría de reconocer qué importa y la fuerza para luchar por ello. Si esta historia les ha llegado, recuerden dar me gusta y suscribirse para más historias de familia, justicia y valor. A veces, quienes más nos subestiman son quienes aprenden las lecciones más duras sobre nuestra verdadera fuerza. Gracias por acompañarme. Y recuerden, el mejor legado no es el dinero, sino los valores que nos guían, el amor que nos sostiene y la seguridad de saber quiénes somos. Eso fue lo que mis abuelos me dejaron. No solo seguridad financiera, sino la convicción de que merezco una vida mejor que la vida pequeña y egoísta que mi padre eligió. Ese legado vivirá por generaciones,